Paz de Cristo, hermanos. Vamos a dar inicio un día más a nuestro culto. Les mandamos un saludo a todos los que nos ven por las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Vamos a empezar nuestro culto dándole un fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 22, del 28 al 30. A ver, hermanos, la palabra de Dios dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Vemos que primero Jesús les agradece la fidelidad con la que le han seguido. Pero vosotros sois los que me habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Cuando Jesús era perseguido, burlado, calumniado, ahí estaban sus discípulos junto a él, participando de algún modo en sus penas y en sus alegrías. Poco era el alivio que sabían o querían prestarle, pero él apreciaba el que al menos no le habían abandonado, como los discípulos mencionados en Juan 6:66. ¿Cómo agradece el Señor Jesucristo todo lo que se le hace, por poco que sea? Los apóstoles tenían muchos defectos, eran tardos para entender, débiles para ayudar, cobardes para defender. Pero Jesús no tiene en cuenta nada de eso, sino solo: habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Cuando va a partir de este mundo, Jesús no guardó ningún resentimiento para los suyos, aún previendo que le abandonarían tras el prendimiento en Getsemaní, sino que al conocer el interior de su corazón, solo menciona lo mejor que haya de ellos. Qué ejemplo para nosotros que estamos inclinados a ver lo peor del prójimo. Luego les anuncia la recompensa que les tiene reservada por esa fidelidad. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. No siempre van a ser súbditos, un día serán reyes, pero ese reino no será como los de este mundo. Será una participación del mismo reino que le ha sido asignado al Señor. Jesús, en consecuencia, participará con Jesús en el banquete mesiánico, que simboliza una fidelidad inmensa en una estrecha intimidad con el Señor. Finalmente les conferirá una dignidad especial, pues serán jueces de las tribus de Israel. El juicio al que se refiere aquí Jesús es con la mayor probabilidad al anunciado en Malaquías 3, de 2 al 6. El Señor no dice aquí 12 tronos. La razón es que aquí solo hay 11 apóstoles, ya que Judas no cuenta. Al sentarse sobre tronos, el número 12 es una parte de la estructura de su idea, pero la esencia de ella es que el día del juicio su testimonio acerca de la verdad del Evangelio y de su poder indispensable para salvar, condenar a la masa de judíos incrédulos, quienes ahora lo condenan a él y a ellos. En este versículo vemos que está el único caso en que Jesús llama al reino de Dios y del cielo mi reino. Él está pensando en aquel día en que aparecerá como el verdadero Rey. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, Cristo Jesús de Nazaret, desde esta hora, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por la vida que nos prestas. Damos las gracias, Señor, por permitirnos estar un domingo más aquí presentes, Señor, en tu casa. Te pedimos, Señor, en esta hora, que bendigas a todos y cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Bendice, Señor, a todos los que nos ven por las redes sociales. Bendice, Señor, a los que vienen en camino. Tráelos con bien, Padre Santísimo.
Te pedimos, Padre mío, en esta hora, Padre mío, que reprendas, Padre mío, todo lo que no sea tuyo, Señor. Echa fuera, Señor, toda potestad, todo principado, Señor. Te he echado fuera, Padre mío. Que nada malo perturbe, Señor, tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre mío, el que presida, Señor, esta palabra, Señor, y este mensaje que se va a dar, Padre mío. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre mío, que sea tu palabra, Señor, la que nos llegue no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón, Padre Santísimo. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que nos llene, Padre mío, para que vayamos con bien a donde quiera que nos paremos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre mío, por tu iglesia, Padre mío, hogar del Espíritu Santo, Señor, bendícela, Padre mío, empodérala, Padre Santo, engrandécela, Padre mío, que nadie, Padre mío, pueda, Padre mío, destruir todo lo que tú nos has dado y nos has hecho, Padre mío. Solamente tú, Señor, tienes ese poder, Padre mío. Pedimos, Señor, en esta hora que nos bendigas en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Sin más demora, voy a invitarle a que abra su Biblia en Éxodo capítulo 3, verso 6. Hoy vamos a hablar acerca de las 12 tribus de Israel y de los gentiles. Amén. Vamos a entender qué quiere decir la Biblia, quiénes eran las 12 tribus, y no solamente quiénes eran, sino qué aplica hoy en día y qué Dios quiere que aprendamos de esto hoy en día. Es muy extenso hablar de las tribus de Israel, llevaría mucho tiempo, pero vamos a verlo de una manera básica y sencilla, conforme a la serie de este mes. Dice así Éxodo 3:6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Una vez más dice, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por tu bondad y tu misericordia. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo. Y Padre, en esta hora te pido, Señor, que añadas palabra al mensaje del día de hoy. Te pido, Señor, usa este barro y te ruego, Padre, que fluya tu Espíritu Santo a través de la palabra y que hoy sea de bendición y que hoy sea de edificación para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, abre el entendimiento, abre nuestro corazón, prepara nuestro espíritu y te pido, Señor, que seas tú, Padre, el que hable a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Habla a tu iglesia, Padre, y que esa palabra, ese pan de vida, Señor, para con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, ata toda fuerza al enemigo y danos libertad con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar dando gloria a Dios. Mire que Moisés, cuando tuvo un encuentro con Dios, Moisés era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo de Jacob, y Dios se le presentó en una zarza, pero solamente había oído de Dios así por historias, por decir: Dios creó el cielo, el mar y la tierra, pero era todo lo que sabía. No tenía un mayor conocimiento de quién es Dios. No había una Biblia. ¿Cuántos de nosotros tenemos una Biblia? Si no es en el libro, es digital, ¿no es verdad? Pero tenemos una Biblia y la tiene al alcance. Y si queremos saber y conocer algo de Dios, agarramos una Biblia. Usted agarra el celular, agarra su libro y lo comienza a leer y podemos conocer a Dios. Pero Moisés no tenía una Biblia que pudiera leer. De hecho, él escribió los primeros libros de la Biblia, las de Cristo. Él no tenía dónde recurrir para conocer a Dios. Cuando Dios se le presenta en una zarza, dice la Escritura
que Dios se le apareció y él no sabía que él era el Dios que creó todas las cosas, sino que cuando se le presenta Moisés hablando con él, pues no entendía con quién estaba hablando, y Dios le dice: mira, yo soy el Dios de tu padre. Ahí está en el verso. Dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de ¿qué? De Jacob. Para empezar le dice el Dios de tu padre, porque su padre creía en Dios que creó el cielo y la tierra. Pero su padre y los padres de sus padres, y por así seguir las generaciones, conocían que Dios había creado todas las cosas. Pero ¿por qué aquí Jehová? ¿Por qué aquí Yahvé, o como Elohim, como usted le quiera mencionar? ¿Por qué aquí Dios le dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Menciona 3 patriarcas que son con los que Dios hizo una promesa. Abraham es el padre de la fe en la Biblia, es el padre de la fe en los judíos, porque él hizo un pacto con Dios. Dios le pidió a su hijo, a Abraham se lo iba a entregar, era su único hijo, y Dios nada más estaba probando su corazón, y por mirar esa fe, Dios pues prácticamente le dijo: de ti haré una grande nación. Mire que Dios le dijo: mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Y ahí está, yo creo, como los niños: no, son 50, no tienen cuenta. Paz de Cristo. ¿Por qué? Porque eran muchas. Mira la arena del mar, ¿puedes contar cada granito? No. Y le dijo Dios: son muchos. Así haré de ti una descendencia. Y Abraham era ya en una edad de vejez, tenía 90 años, cuando Dios le dijo que iba a ser una grande nación de él, y no tenía hijos. Paz de Cristo. Así que si alguien tiene por ahí 50 y no tiene hijos, pues Abraham tenía 90. Y Dios le dijo que iba a tener una grande descendencia. Grande descendencia. ¿Qué quiero que entienda esto? No lo agarre literal, pero dice la Biblia que él no tenía un hijo, su esposa también ya era muy grande, y Dios le dio un hijo. Y este hijo que nace de Abraham es Isaac. Paz de Cristo. Por eso le dice: ¿el Dios de quién? De Abraham. ¿Y quién es el hijo de Abraham? Isaac. Isaac tiene 2 hijos que son cuates. Paz de Cristo. Que uno nacieron al mismo del tiempo, ¿no? Es que obviamente uno nació primero que el otro, eran gemelos. Y de esos 2 hijos que tuvo, Dios pactó con uno de ellos tuvo y siguió la promesa, y ese hijo, ¿quién fue? Jacob. Entonces aquí vamos viendo la descendencia. No sé cuántos en la escuela en algún momento les hicieron hacer un árbol genealógico. No sé si algunos en la escuela, otros sí, otros no, pero ahí les dicen en la escuela al niño: mira, dibuja un árbol y pon a tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, y pon hasta arriba, ¿no? Y por ahí alguien ve y dice: no, yo vengo aquí, yo vengo allá, y alguien dice: no, entonces mis padres eran de tal lugar, de tal lado, y empezamos a hacer un árbol genealógico. Lo más que recordamos tal vez de generación sean los abuelos, ¿no es verdad? Pero alguien se ha puesto a pensar en el tatarabuelo, el bisabuelo, y nos seguimos así más para atrás. Hay una genealogía, y de ahí viene esa descendencia, y aquí estamos cada uno de nosotros, y de ahí sus hijos y los hijos de sus hijos. Pues la descendencia del pueblo de Israel viene ¿de quién? De Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Nada más tuvo un hijo. Veamos cómo Dios de un hombre sacó una nación. Abraham siendo un hombre y su esposa, solo ellos. Dios les da un hijo llamado Isaac. Nada más les dio un hijo a ellos 2 de promesa. Y de Isaac tuvo 2 hijos, que era Esaú y Jacob. Pero Esaú fue el que tomó la bendición de Dios. Jacob fue el que tomó la bendición de Dios, y Esaú no la quiso. No quiso la primogenitura.
había nacido primero Esaú, y la costumbre en el pueblo de Israel era que el primero se llevaba la bendición, por eso era el primogénito. Así que si alguien era el 10º, pues ya estaba lejos de tener la bendición. ¿Se imaginan? Alguien era el hijo 11, pues lo siento, llegaron 10 antes que él. Pero el primero era el que se llevaba todo. Jacob, dice la escritura que llegó, que estaba cocinando un plato de lentejas, llega Esaú, que fue el primero, y le dijo Jacob: véndeme tu primogenitura, te doy un plato de lentejas por ella. Y Esaú le dijo: muy bien, ¿de qué me sirve la primogenitura? Ahorita tengo hambre, vengo del trabajo. Y le dio un plato de lentejas. Y desde ese momento, ahora Jacob es el ¿qué? Primogénito, porque compró la bendición. Ese es otro mensaje. Pero dice la escritura que por esa acción que tuvo Jacob, ahora es mencionado aquí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Debería de ser Esaú, pero Jacob tuvo fe. Y de ahí vamos, abra su Biblia en Génesis 32, 28. Voy a tratar de irme muy rápido para llegar a la conclusión y que se pueda entender. Dice, vamos a leer varios pasajes, Génesis 32, 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Lea conmigo esa parte. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora decía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ahora Dios le dice a Jacob: ya no es tu nombre Jacob, ahora tu nombre va a ser Israel. De aquí viene el pueblo de Israel hasta la fecha. Tiene una antigüedad de 5000 años toda esta historia. El nombre sigue siendo el mismo, Israel. Y dice: porque has luchado con Dios y has vencido. Jacob peleó por una bendición, le dijo al ángel: no te vas hasta que me bendigas. No lo dejó salir en la madrugada. El ángel tenía que irse antes que amaneciera, y como no lo dejó ir, le dijo: muy bien, ahora ya no va a ser tu nombre Jacob, ahora te llamarás, ¿cómo se va a llamar? Israel. Entonces hay un pasaje que no voy a leer para irme más rápido, donde Elías ora y le dice: oh Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Ya le cambian ahí. Ahí se lo dejo de tarea, usted googlee. Ahora ya no le dice el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya le dice al Dios de Abraham, Isaac y de Israel. Porque ¿quién le cambió el nombre? Dios. Porque le dijo: has luchado con Dios y has ¿qué? Vencido. De aquí nace el pueblo de Israel, paz de Cristo. Y Dios hace un pacto con Abraham que toda su descendencia iba a ser bendecida. Que el que los bendijera iba a ser bendecido, y que el que los maldijera iba a ser maldecido. Por eso hasta la fecha que Dios bendiga a Israel. Amén. Si usted bendice a Israel, Dios lo bendice ¿a quién? A usted. Que Dios bendiga a Israel, porque es un pacto que sigue hasta la fecha. Y vamos a seguir con la genealogía. Abra su Biblia en Primera de Crónicas 2, 1, 2, para llegar a las tribus. Primera de Crónicas 2, 1, del 1 al 2. Muy bien, entonces si vamos rápido, me estoy yendo rápido, pero sí vamos entendiendo el Dios de quién, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y luego Dios le cambia el nombre y le da el nombre de Israel, que hasta la fecha es la nación que conocemos, porque veamos ahora aquí, dice: estos son los hijos de quién, de Israel. Vean, cada uno fue teniendo más hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 1. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? 2. A lo mejor pensó en 1, pero le salieron 2. Eran gemelos. Amén. Ahí. Y dice ahora la escritura que Israel, Jacob, pues él sí tomó en serio la promesa y se siguió. Y dice: y estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá,
Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Por ahí el que rápido cuenta, usted debió haber contado 12. Y contó 11, alguno se lo comió. Si contó 13, alguno lo inventó. Paz de Cristo, ¿sí estamos acá? Y aquí es donde ya vamos a parar. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? 12. Y de aquí vienen las 12 tribus de Israel. Dios le dijo, haré de ti una grande nación. Y ve el proceso. Abraham le da un hijo, Isaac, de promesa. Isaac tiene gemelos, pero Jacob toma la bendición. Y Jacob, Dios le da 12 hijos. Y de estos 12 hijos, dice la Biblia que cada uno de ellos, Dios les da hijos y así se siguen, y cada uno de ellos va formando una ¿qué? Familia. Y se va acrecentando, cada uno de ellos toma una esposa y su esposa, y con ellos tienen hijos y los hijos de sus hijos más hijos, y cada uno de ellos forma una tribu. Paz de Cristo. Y fueron creciendo las tribus a tal modo que la manera de la organización del pueblo de Dios y del pueblo de Israel es que Dios le dice a Israel, Dios le dice a Moisés, ahora mi pueblo va a estar dividido y organizado en 12 partes. ¿Cuáles son esas 12 partes? Son las 12 tribus de Israel. Ahora cada tribu traía una bendición. Todos eran el pueblo de Dios que era Israel, pero cada tribu tenía una bendición y una descendencia específica, porque por ahí alguien era ya el nieto de José. ¿Sí estamos aquí? Y el nieto de José ya podía decir, no, es que mira, allá la tribu de Benjamín, que vendría siendo pues uno de su familia, que era uno de quienes, de sus tíos, ¿sí me explico? Pero ya empezaba a haber una ¿qué? Separación, como de decir, como hoy en día alguien diría, no, yo soy Ramírez, no, yo soy Chávez. No tengo personal, espero no mencionar un apellido, creo que no. ¿Y me explico? Y hoy en día pudo haber sido de, no, yo soy de los tal, de lo tal, y la descendencia no sé qué, y los apellidos no sé qué. Bueno, ellos no tenían apellidos como tal, pero ellos eran mencionados por una ¿qué? Tribu. De ahí venía lo que hace un momento nuestra hermana Alabanza decía de la tribu de los Leví, paz de Cristo. Los levitas eran una tribu específica para adorar ¿a quién? A Dios. Pero dice la palabra de Dios, vamos a leer ahora Apocalipsis 7, 4 y 8. Aquí también habla de las 12 tribus, pero en el libro de Apocalipsis. Y ahora vamos a ver por qué llegamos a las 12 tribus de Israel y qué tiene que ver con nosotros hoy en día. Dice Apocalipsis 7, capítulo 7, verso 4, y del 4 al 8. Y oí el número de los sellos, 144,000 sellados de todas las tribus, ya vimos ahí, si dice así, de todas las tribus de los hijos de ¿quién? De Israel. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? 12. Repito, ¿cuántos hijos tuvo Israel? 12 varones, también tuvo 2 mujeres, pero estamos enfocados en los que eran de las tribus. Luego dice el 5, la tribu de ¿quién? De Judá. ¿Cuántos han escuchado el término de el león de la tribu de Judá? ¿Sí? Y hasta ponen un símbolo de ¿qué? De un león. Porque esta tribu para ganar guerras le clamaba a Dios y Dios peleaba con ellos como un león. Pero era de la tribu de ¿quién? De Judá. Verso 5 dice Apocalipsis 7:5. Dice 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 sellados de la tribu de Gad, 12,000 sellados de la tribu de Aser, 12,000 sellados de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados de la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Dice de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José,
12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y usted vuelve a leer, ¿cuántos hijos? 12. Y aquí está diciendo que Dios iba a sacar, ¿cuántos? 12,000. Volvemos a ver el número, ¿qué? 12. Eso es en Apocalipsis. Va a haber 144,000 judíos que Dios va a levantar después de la venida de Cristo. Pero ese es otro tema. Aquí quiero que entendamos esto. ¿Son cuántos? 12. Abra su Biblia, Génesis 29, 28. Dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Léanlo conmigo Génesis 29, 28. A ver, vamos a ver. Ahora, Romanos 11, 17. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, ¿sí estamos ahí? En lugar de ellas has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia de olivo. Aquí ya llegamos al libro de Romanos, y en el libro de Romanos ya nos habla de Abraham. ¿Abraham cuántos hijos tuvo? 1. Isaac tuvo ¿cuántos hijos? 2. Y de ellos, ¿quién tomó la bendición? Jacob. Dios le da la bendición y le cambia el nombre a Israel. Y Dios les dijo que bendito el que los bendijera y maldito el que los maldiga. Por eso hasta hoy en día, donde usted encuentre un judío, todos los judíos son prosperados y bendecidos. Hay zonas en cada lugar y en cada estado donde hay judíos y se caracterizan porque tienen negocios, son prósperos y son ¿qué? Bendecidos. Si lo que ellos hacen les sale bien, hace Cristo. ¿Por qué? Dirían en la sociedad, o dirían de manera secular, dirían que tienen suerte, ¿no? ¿Por qué? Porque cosa que hacen, cosa que les sale bien. Porque están bendecidos por Dios, por Abraham. Ahora, ¿qué nos lleva esto a nosotros como gentiles? Que dice la Biblia que nosotros somos ¿qué? Injertados. Dice ahí: pues si alguno de las ramas fue desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ¿quién? De ellas. ¿Quiénes fuimos injertados? Nosotros. En la botánica hay un momento en que a una planta le hacen una fisura y tiene un método para injertar una rama, de manera que pasando el tiempo, una rama externa la injertan en un tronco de un árbol y de ahí se hace un ¿qué? Injerto, y pasando el tiempo de un árbol y una rama terminan siendo una, y entonces esa rama se alimenta ¿de quién? Del árbol, porque fue ¿qué? Injertado. Abra su Biblia en Génesis 21, 33.
Génesis 21:33. Dice, y plantó Abraham un ¿qué? Ahora entendemos por qué dijo Pablo que somos injertados. Y plantó Abraham un árbol, dice, tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Dios saca 12 tribus y Dios las bendice, pero ellos traen una bendición de parte de ¿quién? De Abraham, porque Abraham pactó con Dios. Y de ahí viene la descendencia de los judíos. Judíos viene de la palabra pues del judaísmo, viene de Israel, viene de Judá. Amén. ¿Viene de quién? ¿De cuál tribu viene? De Judá, porque era la tribu que siempre permaneció en el pueblo de Dios. Mire, no voy a sacar textos bíblicos, pero eran tribus y no eran perfectos. Dios sacó una nación de ellos, pero ellos tuvieron muchos errores. De hecho, ellos quisieron matar a su propio hermano. ¿Quién era su hermano? José. Dijeron, vamos a matarlo, y le tenían envidia. José los perdona, Dios levanta a José. Ahí vemos que hay bendición aunque alguien no sea el primero. Paz de Cristo. Ahí los que no son el primero pues dicen, también José era como el 10 de sus hermanos, y Dios lo bendijo a él a tal manera que él sostuvo a sus demás hermanos. A los 11, mire cuánto Dios lo enriqueció, que pudo mantener a sus 11 hermanos y a sus hijos. Paz de Cristo. Alguien diría, no, pues solo que me saque la lotería mantengo a todos mis hermanos y primos. Pues José, Dios lo prosperó tanto que él mantuvo a sus 11 hermanos con todo y sus hijos, porque él era un gobernante. El único arriba de él era el faraón. Él daba la orden y todos se movían. ¿Qué quiero que entendamos? Era una tribu y eran 12 varones, 12 hermanos, 12 hijos, pero tuvieron muchos errores. Uno de ellos, dice la palabra, que su padre en aquel tiempo tenían muchas mujeres, paz de Cristo. Tenían que concubinas, pero eso era en el Antiguo Testamento, amén, paz de Cristo. Era en el Antiguo Testamento. Tenían muchas mujeres. Uno de ellos, uno de los 12, de las 12 tribus, se metió con una de las concubinas de su papá. Paz de Cristo. Luego, dice la Escritura que la tribu de Benjamín también agarraron y abusaron de una de las concubinas de la tribu de Leví. Y esta tribu, a esta mujer, abusaron de ella, la mataron, la despedazaron, cortaron sus manos, sus pies y los aventaron por toda la ciudad. Y los demás hermanos, las demás tribus, se enojaron y todas las demás se levantaron en contra de la tribu ¿de quién? De Benjamín, a tal punto que mataron a todos. Solo quedaron un grupo de unos aproximados 500 y todos estaban enojados contra ellos y les entró el remordimiento y les dijeron, si matan a todos van a extinguir totalmente ¿la qué? La tribu, y van a extinguir la descendencia. Y entonces ahí se pararon y los dejaron que escaparan. Paz de Cristo. Ese es el lado oscuro de las tribus de Israel. ¿Qué quiero que entendamos? ¿Por qué les doy el lado oscuro de estas tribus? Esas tribus, una de las tribus de Benjamín agarraron y adoraron ídolos, adoraron dioses ajenos, se olvidaron de Dios. Era como si llegara alguien y llegara a Judá y le dijera, mira, vamos a buscar a Dios. Y uno de sus hermanos dijera, no, a mí déjame con Baal, yo le voy a quemar a él incienso. Siendo que todos venían de la promesa de Abraham, pero no todos la quisieron seguir, aun cuando todos eran bendecidos, porque Dios prometió bendecir a Abraham y por eso Dios los bendecía. Pero aun con todo eso, las 12 tribus tuvieron ¿qué? Errores, tuvieron un pasado oscuro. Paz de Cristo. ¿Qué quiero que entendamos con esto? Que a pesar de todo eso, Abraham simboliza un pacto de bendición, simboliza un árbol
Pero a pesar de todos estos pecados que ellos cometieron, Dios decidió perdonarlos y levantar una grande nación. ¿De quién? De ellos. Dígale a que tenga al lado, no importa tu pasado. ¿Sí me estoy explicando? Porque desde el Antiguo Testamento, no solamente Dios en el Nuevo ha tenido misericordia, desde antes. Porque Dios de estas 12 tribus, uno las puede recordar que hicieron proezas, maravillas, Dios levantó grandes naciones, pero también ellos tuvieron muchos errores, cometieron actos indebidos. Pero con todo eso Dios les había dado una promesa que vamos a leer en Génesis 49:28. Ya vamos a llegar a la conclusión. Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. Y cada uno, por su bendición, los bendijo. Dice la palabra de Dios que estas eran las ¿cuántas tribus? 12. Pero que su padre, que en este caso era Israel, ¿qué hizo con ellos? Los bendijo a cada uno por su bendición. De aquí, estas 12 tribus tienen una bendición. Pero quiero que entendamos esto. No solo las 12 tribus. Cuando muere Jesucristo, que era de la tribu de Judá, ¿de qué tribu venía Jesús? De Judá. El león de la tribu de Judá. Jesús nace de la tribu de Judá y Jesús da la apertura a todos los gentiles. Y cuando muere Jesús, llega Pablo y les predica y les dice, ya no solamente va a ser bendecido las 12 tribus de Israel por el pacto con Abraham. Ahora les dice, ahora todos los que crean en mí, parafraseándoles, van a ser ¿qué? Bendecidos. Todo el que cree en Jesucristo debemos de creer que debemos de traer una bendición como la del pueblo de ¿quién? De Israel. Porque ¿qué acabamos de leer que dijo Pablo en el libro de Romanos? Somos ¿qué? Injertados a ese árbol de ¿quién? De Abraham, que hizo un pacto con ¿quién? Con Dios. De ahí, usted y yo tenemos una promesa de bendición. Por eso el que usted lo bendiga será bendecido. Y al que usted lo maldiga, será ¿qué? Mal. Así que usted no tiene por qué desgastarse. A veces que alguien lo maldice y otro quiere maldecir. No lo haga. Porque si creemos que traemos esta bendición, es porque hacemos validado el pacto de ¿quién? De Dios. Ahora esta tribu fue próspera y se multiplicó. Usted trae también una bendición de ¿qué? De multiplicarse y ser ¿qué? Próspero en el nombre de Jesús. Repito, traemos una promesa de ser prósperos y multiplicarnos. Y no hablo solamente de multiplicarnos, de tener hijos, paz de Cristo, sino de predicar la palabra de ¿quién? De Dios. Y alguien va a decir, más y más voy a triplicarme. La Biblia dice que hay que hacer, multiplicarnos al 100. No, sí hay que multiplicarnos, pero la palabra de Dios nos asemeja como el pueblo de Israel. Ya no es Dios va a formar un pueblo, pero ya no solamente de judíos, de una grande nación, sino de creyentes ¿en quién? En Jesucristo. ¿Qué les prometió? ¿Qué les dijo? A cada uno bendición los bendijo. Aquí vemos 3 cosas. Dice 3 veces bendición, dice el texto. Que su padre les dijo al bendecirlos. ¿Qué hizo con ellos? Bendecirlos. A cada uno por su bendición. O sea, a cada uno les dio una bendición. Los bendijo. 3 veces. De cierto, te digo, Dios ha prometido
bendecir a su pueblo, pero ya no solamente a la nación de Israel, sino a todo el que cree en ¿quién? En Jesucristo. Ahora, por la sangre de Jesús, usted también pertenece a la nación de Dios. Es como si a usted le hubieran hecho una transfusión de sangre de alguna de las 12 tribus de Israel. De hecho, ellos tienen prohibido, paz de Cristo, al igual que otras creencias, donar sangre. Y de hecho tienen prohibido a los judíos casarse con alguien que no sea un judío. Y tienen que casarse con alguien que sea no solamente judío, sino que también que sea de su tribu. O sea, si por ahí hay alguien de la tribu de Judá, no podía casarse con alguien de la tribu de Rubén. Tenían que ser de la misma tribu, porque no podían mezclar. Ahora nosotros somos del pueblo de Dios y traemos una bendición. ¿De parte de quién? De Dios. Ahora usted y yo debemos de creer que esta bendición también aplica ¿a quiénes? A nosotros. Usted es el nuevo judío, paz de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por las promesas de quién? De Dios. El apóstol aquí se consideraba, y en el capítulo completo del libro de Romanos, él decía: yo soy el apóstol de los gentiles, porque él le decía, el judío era muy, en aquel entonces en sus leyes, se pudiera decir que era muy exclusivo en sus leyes, en sus bendiciones y en todo lo que hacía. Si alguien más quería participar, no lo podía hacer porque no pertenecía al pueblo de Dios. Jesús llega y quiebra esa cadena y dice: ahora todo el que en mí cree, no importa de qué parte del mundo sea, no importa de qué nacionalidad sea, todo el que en mí crea ahora será bendecido. Todo el que en mí crea ahora se multiplicará. Todo el que en mí crea traerá toda esta promesa en su vida, porque creemos en ¿quién? En Jesucristo. Ahora somos bendecidos por la gracia de Jesucristo. Jesucristo era del pueblo de Israel, murió por nosotros, y por eso dice Romanos, este es el texto bíblico base de nosotros, de Romanos 11:17. Ahora somos injertados en este ¿qué? Árbol. Ahora su bendición corre. Hemos hablado que nuestra bendición no corre del cosmos, ni de las estrellas, ni del horóscopo. ¿Viene de quién? De Dios. Ahora su bendición proviene directamente del pueblo de quién? De Dios. Dígale al que tiene al lado: soy bendecido. Somos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice aquí bien claramente que ahora nos hace partícipes de la raíz. En Romanos, si ponemos Romanos 11:17, con este terminamos todos juntos. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Con qué ungimos? ¿Qué tipo de aceite es? De olivo. Jesús de Nazaret oró en el Getsemaní. Era considerado el monte de los olivos. Y aquí viene algo muy fuerte, y con esto voy terminando. ¿Por qué olivo? Porque para sacar el aceite de olivo tienen que hacer mucha presión. Repito, para sacar el aceite de olivo, al olivo lo someten bajo presión para que entonces el aceite pueda salir. Cuando Jesús de Nazaret ora en el monte de Getsemaní de los olivos, Jesús es sometido a presión. Dice la Biblia que ahí oró y su sudor era como sangre, y nada más estaba haciendo una oración, estaba siendo ¿qué? Oprimido de una manera espiritual, porque iba a salir el aceite. Nosotros
Traemos bendición como el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios también a veces había momentos que tenían que ser, ¿qué? Oprimido. ¿Para qué? Para que sacara el aceite. Entonces, si somos injertados y traemos esa bendición, eso quiere decir que a veces a nuestra vida vamos a hacer, ¿qué? Es de Cristo, ¿verdad? Ni lo queremos mencionar, ¿verdad? Oprimidos, para que entonces pueda salir el aceite. Por eso hay veces que Dios nos pasa por procesos donde somos como oprimidos, presionados, porque Dios de eso está sacando la bendición y va a salir el aceite. Puestos de pie. El pueblo de Dios fue oprimido y fue sometido bajo presión 40 años en el desierto. Allí van las 12 tribus. Y nada más era la opresión de que caminaban en el desierto, porque no podemos decir que sufrían mucho, porque todos los días Dios les daba maná. ¿Sí me estoy explicando? Dice la Biblia que todos los días caía del cielo el maná. El maná era como tipo trigo y de ahí ellos hacían pan. Querían agua, les daba agua, querían carne, les daba carne. ¿Cuál era el único sufrimiento del desierto? Pues tener que caminar bajo el sol. Pero que dijeran, ay, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de sed, de enfermedad. Dios les levantó una ayuda y dijo, el que la vea será sanado. Dios los iba cuidando. Realmente su único padecimiento es que estaban dando vueltas y caminando bajo el desierto. Ese era su opresión. Dice la Biblia que después cruzaron y tomaron la heredad que era la tierra prometida. Nosotros creemos que somos bendecidos, pero hay que entender que a veces para llegar a una bendición, no siempre y tal vez no aplicarán todos. Tal vez habrá algunas excepciones, pero lo más común es que somos injertados a esta raíz. Y dice ahí que es de la rica savia, pero ¿de dónde es esta rica savia? Del olivo. Y para sacar el aceite del olivo, repito, se somete bajo mucha presión. Y si no, usted googlee. ¿Yo estoy explicando? Por eso creemos que Dios nos va a bendecir, creemos que Dios nos va a multiplicar, pero también debemos de creer que hay situaciones en la vida que tenemos que son parte tal vez de un proceso. Paz de Cristo. Repito, hay situaciones en la vida que son parte de un proceso. El pueblo de Israel, usted lea la Biblia y fueron procesados. Las 12 tribus de Israel eran bendecidas, pero también fueron procesadas. Alcanzaron su bendición, sí, pero Dios dijo, pero mira, yo me acuerdo que ustedes, Benjamín, lo que hicieron con la otra mujer. ¿Y me explico? Ustedes casi exterminan a sus hermanos. Y Dios iba diciendo, no está bien, y esto no está bien, y eso no está bien, y es por acá, y es por allá. Y ahí van las tribus, perfeccionándose, mejorándose cada día hasta llegar a la bendición de Dios. ¿Por qué la tribu de Judá siempre es la que, y los levitas siempre son los que sobresalen de las 12 tribus? Porque son los que nunca se desviaron de la palabra de Dios. Judá, esa tribu siempre se permanecía. Y aunque la otra tribu se iba tras otro ídolo, ellos decían, no, yo me quedo acá. Como si alguien dijera, no, mira, ya no vayas a esa iglesia, esto, lo otro. No, yo aquí me quedo. Yo me voy por allá y después la encuentro. Ya quiero regresar, pues vente, aquí está. ¿Me estoy explicando? Usted sea de esa tribu, sea como la tribu de Judá. Y ellos decían, y Dios les dijo, yo soy el león de la tribu de Judá. Yo peleo por quién? Por ellos. Y de ahí nació ¿quién? Jesús. Y la tribu de Leví siempre estuvo bajo el servicio de ¿quién? De Dios. Ustedes pues pueden estudiarlas, agarran la Biblia y lean las tribus y usted puede decir, a ver, ¿de qué característica puedo ser o a dónde quiero encajar? Pero lo que sí es que seguimos ahora, ¿a quién?
a Jesucristo. ¿Y quién nos añadió a esta tribu y a esta descendencia? Jesús de Nazaret. Y tenemos una promesa. Repito, tenemos una promesa de tomar una tierra prometida. Tenemos una promesa de multiplicarnos y tenemos una promesa de ser bendecidos. Repito, tenemos promesa de multiplicarnos, de bendecir, de ser bendecidos y de estar bajo la salvación de Jesucristo. Tenemos todas estas promesas. ¿Cuántos la creemos? Si algo extraordinario había es que si alguna tribu hacía algo indebido, con todo y eso Dios seguía cumpliendo sus promesas. Porque Él no va a dejar de cumplir lo que prometió por nuestras acciones. Él sigue siendo Dios. No es como a veces podemos ser los humanos de me enojo y ya no te ayudo, ya no hago esto, ya no hago lo otro, porque me enojé o me decepcionaste o me hiciste algo. No, Dios, aunque a veces el pueblo lo ofendía, Dios seguía diciendo que el que guardaba sus mandamientos iba a ser bendecido. Vamos a hacer una oración. Traemos promesa de bendición y ahora usted trae promesa de ser parte del pueblo de Dios. Amén. Nada más no se crea rato y diga, no, ya no me diga mexicano, dígame judío. No llegue a ese extremo, no lleguemos a ese extremo. Pero diga, pero sí traigo la bendición de ahí. Amén. ¿Que viene de parte de quién? De Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y te doy gracias por la palabra del día de hoy. Te pido, Señor, que lo que hoy hemos escuchado, Señor, y que lo que hoy hemos aprendido se quede impregnado en nuestra mente, se quede impregnado en nuestro corazón, porque ahora, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hoy somos injertados a esta promesa de bendición de tu pueblo, Señor, de la promesa con tu hijo, Señor, Abraham, de la promesa, Señor, con su hijo Isaac, de la promesa con su hijo Jacob, y Padre, cambiado Israel, y de esa promesa, Señor, en cual se multiplicó a las 12 tribus de Israel, que son tu pueblo, Señor, y que de esta nación, Señor, ha nacido el Salvador, ha nacido el Mesías, y ha venido a darnos salvación a nosotros los gentiles, y nos ha hecho partícipes, y nos ha hecho unánimes de esta bendición que hoy nosotros creemos. Padre, no permitas que el enemigo, Señor, confunda nuestra mente, confunda nuestro corazón, que, Padre, somos, Señor, excluidos. Señor, no permitas que ningún pensamiento así perturbe, Padre, a cada uno de nosotros, pues somos partícipes, no por buenos, sino por tu misericordia, Padre, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy, Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, bendecimos tu nombre, nuestro Señor, nuestro Dios, bendito Padre, bendito Salvador, Jesús de Nazaret. Te pido que con tu Espíritu Santo tú bendigas la vida de cada uno de nosotros. Y Padre, creemos que tenemos estas promesas en nuestra vida. Traemos las promesas que has dejado, Señor, a tu pueblo, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesucristo, de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias porque en tu misericordia, Señor, así como a las 12 tribus, no miras el pasado, no miras las acciones, no miras lo que ya fue, sino miras, Padre, nuestro presente, sino que nos das una promesa a nuestro futuro de bendición, de bendecir y prosperar y multiplicar, Padre, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Haces de tu pueblo, Señor, victorias.
proezas y maravillas. Ejército fuerte, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Jesús. Amén.